La política internacional no solamente es doctrina, sino también ni realidades geopolíticas o regionales o situaciones de países y economía. Son líderes que le ponen su propio acento, por eso la importancia de un Putin o de un Barack Obama o Jinping, el presidente nuevo de China, pero también la actitud de Macri, por ejemplo, por América Latina, Peña Nieto, y Temer, que es el nuevo presidente Temer de Brasil. Todo eso le da una dinámica nueva a las relaciones internacionales. Por cierto, se tocó el tema del ambiente, pero también el del derecho penal internacional en la defensa de los derechos humanos. Preguntamos a Sergio Aranguren, abogado penalista con posgrado en Derecho Internacional, ¿por qué los derechos humanos, vimos en la cumbre ahora de Shanghái y en Naciones Unidas, son tan importantes? La defensa clara y veraz de los venezolanos y de la exposición que se hizo en la cumbre en relación a los derechos humanos es nada más y nada menos que la viva voz de las enmiendas constitucionales de los Estados Unidos y nuestra Carta Magna, que ha tenido una gran similitud en relación a la defensa de los derechos fundamentales. O sea, la primera constitución del mundo es la norteamericana, la segunda la francesa, pero Venezuela también fue de las primeras de 1811. Y ya hay todo un enunciado de derechos humanos que venía en la tradición francesa. Sí, en el espíritu y propósito de la razón de los legisladores del 99, donde cuando hubo la promulgación de nuestra Constitución, había el propósito ineludible de la defensa y veraz de los derechos civiles de los venezolanos. Ahora, en el caso de los derechos ya vinculando a Venezuela, todo nuestro proceso de la Constitución del 61, ahora la del 99, es también el tema de los derechos humanos, que además es un sustrato fundamental para la democracia en el mundo. Tenemos que tener en cuenta como principios básicos de las naciones que el poder básico del debido proceso es el sistema democrático. Si no hay un sistema del debido proceso, no puede existir un gobierno democrático como tal. Usted se desempeña sobre todo en el derecho penal, y el derecho penal, el debido proceso, es fundamental para que a quien señalen como culpable de algo pueda defenderse y mostrar sus posibilidades de que tiene su inocencia, ¿no? Toda persona tiene derecho a tener el de comunicación con su abogado, tiene el derecho a tener su debido proceso en la causa. Ahora bien, no podemos tomar como cierto hechos falsos y tener la licitud de la prueba, porque eso nos llevaría a una nulidad absoluta del proceso como tal. Las dictaduras, los sistemas de fuerza no permiten ese debido proceso, ¿no? Es muy importante esa situación en virtud de que los legisladores que ahora acaban de empezar en la Asamblea Nacional de nuestra patria, tienen la obligación y son la vocería del pueblo como tal. Ellos gozan de una prerrogativa y de una inmunidad que el artículo 200 de nuestra Constitución establece que ellos son los voceros del pueblo sin ningún tipo de conciencia. Ellos tienen que tener la conciencia para dirimir todo lo relacionado a los intereses de la nación y a los intereses del pueblo que fueron elegidos. Por eso el espíritu de los constitucionalistas desde la época de la Revolución Francesa de separar los poderes, un poder legislativo que haga leyes, un ejecutivo que maneje el gobierno, pero un poder judicial que sea independiente y que aplique la justicia. Realmente, si no tenemos la separación de los poderes públicos y una libre independencia de cada quien del poder moral, no vamos a tener nunca jamás un debido proceso. ¿En virtud a qué? En virtud de que vamos a ser señalados ante los ojos del mundo de que no tenemos un Estado de Derecho. Pero aquí en Venezuela tenemos que respetar ese sistema, el sistema del debido proceso. Usted fue en una experiencia diplomática muy importante, representante de Venezuela en el lejano oriente. Ahí hay muchas violaciones también de los derechos humanos. Sí, sí. Tenemos que tener en cuenta que la Organización de los Derechos Humanos a nivel mundial, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, establece en el parágrafo sexto de su artículo, el artículo sexto, establece lo relacionado que la obligación que tienen que tener las naciones en relación a la defensa clara y veraz de sus conciudadanos. Esto es lo que Eso hace mención a venezolanos que están en muchas partes del mundo en prisiones donde no hay esa oportunidad de defenderlos, de protegerlos, que es parte también en función del gobierno venezolano. Sí, existe el principio de la igualdad procesal y la igualdad entre los países de los pactos y convenios internacionales que hemos suscrito los venezolanos con los países del mundo. Ahora bien, los países que acogen a los venezolanos y tienen los procesos, ellos tienen la obligación de informarle al gobierno nacional en relación a las personas que están siendo investigadas. Ahora bien, nosotros tenemos ese principio de la igualdad en relación a nosotros participarle a ese país, por ejemplo, a Colombia, Perú, cualquier
país que tenga cualquier tipo de problema con cualquier conciudadano en nuestro país, manifestárselo a esa nación. Y en países como donde usted estuvo como diplomático, se habla otro idioma y otras costumbres, muchas veces el venezolano que cae por cualquier situación, inclusive sin haber cometido un delito, está totalmente olvidado, ¿no? ¿Quién debe actuar ahí? Es la obligación irrestricta del poder del Estado de darle la defensa clara y Y en veraz este a caso de la ese conciudadano. Cancillería, de la Dirección Consular. La dirección consular tiene unas partidas presupuestarias para el ejercicio de esa función y Y, está en la obligación de ejercerla. y los cónsules venezolanos deben ser parte y estar presentes en situaciones que se presenten. Ese es su deber, el deber de representar a los conciudadanos en el exterior. ¿Qué otras alternativas se presentan para los penalistas hoy cuando hay un Tribunal Penal Internacional, por ejemplo? Tenemos un punto de mucha importancia y es materia de exordio manifestarlo. En Venezuela se está llevando la investigación atinente a lo relacionado a los crímenes cometidos del 58 hasta el 1998. Indudablemente que el principio de la igualdad establece la incursión que hubo en mayo del 1967 en Venezuela. ¿Quién va a investigar ese tipo de situación, ese tipo de delitos de lesa humanidad? ¿Quién va a participar en esa investigación relacionada a que fueron cometidos contra funcionarios castrenses venezolanos, personal civil? Indudablemente que tenemos que tener una independencia de los poderes públicos. ¿Por qué? Porque nuestra nación es una sola y Venezuela es una Ahora, usted sola. como penalista, ¿cuál es su experiencia hablando del tema venezolano al cual usted recurre? Indudablemente que tenemos que tener una libre independencia del Poder Judicial. Si no tenemos una libre independencia del Poder Judicial, como una revolución judicial de los tiempos de Guzmán Blanco, no podemos tener una base sólida del Estado democrático y de derecho. La parte internacional como la Corte Penal Internacional ayuda para que los estados procedan de mejor acuerdo a la norma y a los principios. Indudablemente, claro, porque hemos suscrito pactos y convenios internacionales con ellos, pero nosotros como país soberano, país que no aceptamos ningún tipo de injerencias en Venezuela, tenemos la obligación de nosotros resolver las situaciones que se hayan cometido en nuestro país. ¿Qué le propone usted a las nuevas generaciones de juristas en ese sentido, en materia de derechos humanos, en materia del debido proceso? Que sean aguerridos, batalladores y que defiendan a cabalidad todos los deberes inherentes de nuestra Constitución, tal como consagra el artículo 130 de la misma. A nivel de los tribunales internacionales, usted mencionaba el Tribunal Internacional de Costa Rica, de la Organización Internacional de Estados Americanos, pero también el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Hay que preparar cuadros para esas defensas cuando el país no cumple con el debido proceso, no cumple con la defensa de los derechos humanos, se puede ir a instancias internacionales. Indudablemente, pero tenemos que tener en cuenta los principios de la reciprocidad. ¿Por qué? Porque si en el exterior se juzga a venezolanos donde se les soslaya el derecho a la defensa, no tiene participación donde tener en cuenta lo relacionado a lo que se le está investigando, no tiene derecho a tener al acceso a las pruebas, indudablemente que se le cercena el derecho a la defensa y el debido proceso. ¿Qué es lo que conllevo yo a todo esto? Tenemos que tener un Estado sólido y irrestrictamente de derecho y de justicia. Bueno, es parte del interés que tienen los venezolanos, también los latinoamericanos, en esa justicia que el juez Garzón proclamaba el principio de la justicia universal, de la competencia universal, es decir, aunque un Estado no ocurra allí un delito, ni sean ciudadanos de ese país, cualquier juez puede actuar, porque el daño al bien jurídico protegido en cualquier país atenta contra la vida humana. Sí, es perfectamente cierto lo de Competencia universal. la competencia universal que ha escribido los tribunales de materia internacional. Bueno, muchísimas gracias al profesor Sergio Aranguren, abogado penalista. Nosotros vamos a seguir con otras noticias, otros informes, siempre en el campo internacional. Ya regresamos.